Vale, entonces, ahora vamos a centrarnos en el tema del taller, que es cambiar la mente. Entonces eso quiere decir mirar nuestros pensamientos y creencias, y aquí es donde quiero entonces hacer un poco el vínculo entre comunicación integrada y neurobiología interpersonal. Sabemos, los que han tenido la oportunidad de conocer la comunicación integrada saben que en la comunicación integrada le damos muchísima importancia al lenguaje. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra capacidad de pensar se estructura en función de nuestro lenguaje. Entonces, sabemos que un ser humano, su capacidad de pensar se desarrolla después de haber adquirido el lenguaje. Y en función del lenguaje que adquiere, su estructura cognitiva se va a desarrollar. No voy a entrar muchísimo en eso porque ya lo hemos mirado bastante. Si es que necesitáis realmente una aclaración, pues me lo podéis decir, pero digamos que esto es la base de la comunicación integrada, que nuestra capacidad de pensar, nuestra manera de pensar y de organizar nuestros pensamientos se estructura en función de nuestro lenguaje. Y por eso en la comunicación integrada le damos mucha importancia al lenguaje. Por ejemplo, a esas palabritas nunca, siempre, porque tienen un efecto sobre nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de entender la realidad y darle sentido y actuar, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahí también sabemos desde la comunicación integrada que ahí también es donde tenemos todo este ámbito de las creencias. El lenguaje también nos proporciona creencias. A través del lenguaje, nuestro entorno, las personas en nuestro entorno nos cuentan de qué va la vida. Nos dicen, el mundo es así, la gente es así, tú eres así, yo soy así, ¿vale? Constantemente, a través del lenguaje, las personas en nuestro entorno nos cuentan cómo es la vida. Y en función de ese cuento, nosotros construimos la realidad, o lo que creemos que es la realidad. Muy bien, eso lo tenemos por parte de la comunicación integrada. Pero ahora la neurobiología interpersonal nos ofrece un otro punto de vista que para mí llega ahí donde no llega el lenguaje, porque no es que hasta que hablamos no nos está pasando nada, es que están pasando muchas cosas. Tenemos un añito y medio, entre que nacemos y entre que empezamos a hablar. En ese añito y medio pasan cosas muy importantes. Por ejemplo, nuestro neocórtex empieza a poner sus fundamentos. No es que el neocórtex necesita muchos años para realmente llegar a su maduración completa, más entre los 21 y los 25 años necesita el neocórtex para realmente conseguir su maduridad. Pero en el primer año de vida es donde se empiezan a poner los fundamentos del neocórtex, ¿sí? Por esta razón no hablamos antes, porque el neocórtex todavía no está activado, por lo tanto no podemos hablar antes de esto. Si no, ya llegaríamos hablando en muy poco tiempo, pero no necesitamos estos meses. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que vamos a tener experiencias muy fundamentales. La primera de todo, nacemos. Esa es una experiencia de un importe increíble. Nacer. Pasar por todo este proceso tan intenso que es el nacimiento. Esa experiencia queda grabada en nuestra memoria implícita.
porque no sabemos, ¿verdad? No tenemos memoria de cómo hemos nacido, ¿verdad? Pero sí que nuestro cuerpo se acuerda de cómo hemos nacido. Y nuestro cuerpo, las memorias del cuerpo son estas memorias implícitas. Se generan creencias a raíz de esas experiencias. Esta es la parte, entonces tenemos el tema creencias y cómo se desarrolla una creencia. Entonces ahora lo podemos mirar desde estas dos perspectivas. Una es a través del lenguaje, entonces que ahí también tenemos toda la parte cultural, social, ¿no? Pero luego tenemos una parte que es muy personal, que tiene que ver con nuestras experiencias personales, físicas, que hemos tenido a lo largo de la vida, porque constantemente tenemos experiencias físicas, pero especialmente en ese primer año, año y medio de nuestra vida, estamos construyendo creencias sobre quién soy yo, en qué mundo he llegado y cómo he llegado aquí. Estas creencias se quedan implícitas. No tenemos palabras para ellas muchas veces. Bueno, ahora sí que las tenemos porque a raíz de estas experiencias que se han quedado ahí implícitas, luego sí que hemos construido, una vez que nuestro neocórtex se ha madurado, etc., hemos construido toda una serie de historias sobre eso. Pero la raíz de esta historia está en estas experiencias muy tempranas. Y eso le da un peso, una importancia más que un peso, llamámosla importancia. Le da una importancia grande a esta época de vida. ¿Qué nos pasa en esa época de vida? Entonces, la neurobiología interpersonal nos invita a considerar con mucha atención las relaciones que hemos tenido con las personas que tenían el rol de cuidadores en nuestra primera infancia. ¿Por qué? Porque sabemos que el cerebro humano es un órgano que se desarrolla en relación. El cerebro humano no se sí hemos tenido casos, ¿no?, de personas que han nacido y crecido solas en la selva, por ejemplo. Obviamente tendrán un desarrollo, no es que no se desarrollan, se desarrollarán de alguna manera. Pero el desarrollo, digamos, óptimo de un ser humano ocurre en relación. Estamos diseñados para relacionarnos. No estamos diseñados para existir solo. De hecho, nuestro cerebro necesita relacionarse para poderse desarrollar en su plenitud, si no se queda a medias el desarrollo del cerebro, si no tiene esta experiencia de relación con otros. Entonces, la neurobiología interpersonal nos invita a reflexionar sobre qué tipo de relaciones hemos tenido en nuestra primera infancia, porque ahí es muy probable que vamos a encontrar pistas que nos indican cuáles son ciertas creencias fundamentales que tenemos muy bien grabadas sobre quién soy yo, qué hago aquí en ese mundo, qué es el mundo y qué tengo que hacer yo en ese mundo. Todas estas cuestiones importantes, ¿sí? Y entonces, la neurobiología, pero también ramas de la psicología, nos hablan de lo que se define como apego. Apego
quiere decir la manera en la que nos relacionamos con estas figuras de cuidado. Y tenemos pues 4 tipos. Tenemos el apego seguro. Seguro quiere decir que yo siento la presencia constante de las personas que me cuidan. No tiene que ser una, pueden ser más que una, pero su presencia es un referente constante. Y en su presencia yo encuentro empatía. Eso quiere decir que en su manera de relacionarse conmigo, yo encuentro un reflejo de mi propia experiencia validado. O sea, no tengo la sensación de que mi experiencia está siendo rechazada o reprimida o... Eso es un apego seguro. ¿Por qué? Es seguro porque yo puedo contar sobre esta presencia y además esta presencia me proporciona reconocimiento, empatía, cuidado, me valida, me hace saber, el mensaje que me da es, sí, está bien, tú estás bien, está bien como te sientes, todo está bien contigo, todo está bien con el mundo y yo estoy aquí contigo. Eso es el mensaje que recibo a través de este tipo de relación. Bueno, eso es lo que nunca pasa. Quiero decir, claro que pasa, pero es muy raro que realmente tengamos este tipo de experiencia sin ningún tipo de interferencia, porque pasan cosas. La gente se enferma, ¿no? Las personas que nos cuidan quizá le pasa algo y se mueren o se van o tienen un mal día o lo que sea. Entonces, ahí es donde entramos en los otros tipos de apego. Y tenemos el apego inseguro y ahí lo podemos diferenciar de dos maneras. Puede ser inseguro y... a ver ahora la palabra en castellano. Avoidant. Evitativo o ambivalente. ¿Vale? Es inseguro ¿por qué? Porque va y viene. Está y no está. Está y no está. O sea, la presencia no es algo con lo que yo puedo contar. A veces sí, a veces no. Si es, ¿cómo era? Avoidant. Evitativo quiere decir que es bastante constante el hecho de que yo no estoy recibiendo atención. O sea, lo que me pasa a mí parece ser que no tiene un sitio, no tiene reconocimiento, no tiene empatía. No hay interés. Yo no percibo el interés hacia lo que me está pasando a mí. Esto sería inseguro y evitativo. Luego también tenemos el inseguro anxious, ambivalente. Ambivalente quiere decir que es inseguro todavía, pero aquí es que a veces está, y como yo me siento bien y digo que bien, y luego, pum, de repente se va y parece que no. Y yo ahí desarrollo como una ansiedad. ¿Y dónde está mi atención? Mi atención, como bebé, no está en mí, en lo que me está pasando a mí, que es donde debería estar mi atención como bebé, en mí mismo, sino yo empiezo a desarrollar como una ansiedad hacia la persona que me está cuidando, porque quiero saber, ¿está o no está? ¿Por qué no está? ¿Dónde se ha ido? ¿He hecho algo yo? Entonces desarrollo como una ansiedad hacia el otro. Y de alguna manera, bueno, porque ahora estoy describiendo el tipo de apego y luego me gustaría explorar conjuntamente y qué tipo de creencias se desarrollan a raíz de todo eso.
Luego, el último tipo de apego que tenemos es lo que se llama desorganizado. Y desorganizado es que no es ni seguro, ni inseguro, ni evitativo y ni ambivalente. Es que es un cacao. Es que yo no sé qué pasa en ningún momento. Eso normalmente es lo que sucede cuando yo y mis cuidadores vivimos en una situación de extremo caos, como podría ser una guerra, por ejemplo. O sea, que nuestro entorno está en caos total, o que mi cuidadores están ellos en una situación de caos personal. Por ejemplo, si tienen una enfermedad mental, si tienen un problema de adicción, yo qué sé, ¿vale? Si estoy en un entorno que es muy caótico. Si yo me formo, si mi neocórtex empieza a formarse en esas condiciones, yo voy a desarrollar, y aquí es donde entramos en el otro concepto que no he hablado antes, pero lo vamos a recapitular porque lo miramos en el último taller y ahora realmente es donde nos interesa recuperarlo, el concepto de neuroplasticidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, a raíz de todas esas experiencias, yo voy a construir creencias. O sea, podríamos también decir, ¿cuál es el sustrato de una creencia? Son mis conexiones neurológicas. Toda actividad mental, cualquier tipo de actividad mental, como por ejemplo la que acabamos de hacer ahora en la meditación, donde nuestra atención estaba guiada de una manera, esta actividad mental genera conexiones neuronales. Y por lo tanto, todas experiencias generan conexiones neuronales. Cuando las experiencias son reiteradas, estas conexiones neuronales se hacen más estables, más como concretas. Si algo me pasa una vez y no me pasa nunca más, pues mira, la conexión se hace y se deshace. Nuestras neuronas están constantemente comunicándose las unas con la otra a través de estas sinapsis, ¿no? Estas conexiones eléctricas. Se comunican, se encienden y se apagan, se encienden y se apagan. Nuestras neuronas funcionan de esa manera y utilizan ciertas sustancias químicas llamadas neurotransmisores para comunicarse. Es como el vehículo de la comunicación es el neurotransmisor. Y ahí tenemos, bueno, varias, ahí es donde entran, por ejemplo, las hormonas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo esencial es que las neuronas se comunican encendiéndose, enviando un mensaje y recibiendo el mensaje, y luego se apagan. Y así, ting, 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 como las lucecitas de Navidad en línea, ¿sí? Y eso se llama una red neuronal, un canal neuronal y luego una red neuronal, porque cada neurona se puede comunicar con muchísimas otras neuronas. Entonces tenemos como toda una red neuronal. Entonces, estas experiencias de apego, obviamente, en la medida en que son reiteradas, ¿cuál será la más reiterada? Pues eso construirá toda una serie de redes neuronales que se van, digamos, haciendo más y más sólidas. Y ahí es donde hablamos, esto es el sustrato de nuestras creencias, o sea, la parte fisiológica de nuestras creencias está en el cuerpo. Y por lo tanto, yo luego, por ejemplo, reacciono como reacciono a ciertas cosas porque lo tengo grabado en el cuerpo. Lo bonito, lo esperanzador, es que nuestro sistema nervioso es neuroplástico. Quiere decir que aunque las cosas se quedan grabadas de esta manera sólida, en todo momento podemos tener la oportunidad de volver a recablear justamente por este proceso. Este proceso que en inglés se llama
¿cómo sería en castellano? Focusing, que sería focalizar, y defocusing, que sería defocalizar. No, creo que no es una traducción muy buena, debería encontrar una mejor, pero básicamente lo que quiere decir es que cuando las neuronas se encienden, están focalizando, o sea, tienen un foco, si se enfocan. Y cuando se apagan, se desconectan. ¿Vale? Ese mecanismo es lo que permite la neuroplasticidad de nuestro cerebro, porque cada vez que se apagan, cuando se vuelven a encender, tienen la posibilidad de conectarse de otra manera, con otras neuronas. Pero claro, cuando somos pequeñitos no tenemos capacidad de, digamos, de dirigir este proceso. Ocurre en función de las experiencias que tenemos. Pero ahora, como adultos, lo bonito es que tenemos nuestro neocórtex y con nuestro neocórtex podemos dirigir nuestra atención de manera consciente. Y haciendo eso, a través de nuestra atención consciente, lo que hacemos es recablear estos circuitos neuronales. O sea, utilizar ese mecanismo del focalizar y desconectar para decidir cómo queremos que se reconecten, cómo queremos que se refocalicen nuestros canales neuronales. Eso es lo que podemos hacer ahora que tenemos nuestro neocórtex y no podíamos hacer antes cuando éramos pequeñitos y nuestro neocórtex todavía no estaba bien planteado. Entonces en esos momentos éramos muy vulnerables porque simplemente nos quedamos con lo que pasó. Lo que pasó se grabó. Y eso puede ser algo que nos da una cierta... control sobre nuestra vida, ¿eh? Sí, claro, claro. Sobre lo que queremos ser. Claro, claro. ¿Sí? ¿Pagamos? Sí. Vale,